6. El doctor Ialeakala Hewlett. El doctor Ialeakala Hewlett fue el alumno más destacado de Morna Simeona en relación con la práctica de la técnica actualizada de Ho'oponopono y la primera persona en documentar y confirmar con pruebas su potencial. Antes que nada, observó los poderes del proceso de curación Ho'oponopono en sí mismo y en su familia. Fue testigo de cómo Morna Simeona curó a su hija de un gravísimo fuego de San Antonio, o herpes zóster, una enfermedad de la piel hasta entonces incurable, que la niña había sufrido desde hacía más de una década sin que nadie hubiese nunca conseguido detener su avance o encontrar un remedio. Esta fue la primera aproximación de Hewlett a la técnica de Ho'oponopono, y está contenida en su artículo ¿Quién es el responsable?, que te aconsejamos encarecidamente que leas. Pie de página 1. Puedes encontrarlo en www.studisciamanisi.it. Después de asistir a la curación de su hija, el doctor decidió investigar más a fondo en el proceso de Morna-Simeona, en el proceso que Morna-Simeona estaba utilizando. Eligió seguir su maestra, aunque su formación, era licenciado en medicina por la Universidad de Iowa, le sugiriese abandonar la magia y el chamanismo. A pesar de todos los obstáculos, abandonó 2 veces el curso, incapaz de dejar a un lado lo racional y confiar en las creencias. Finalmente, consiguió completar su formación con la Kahuna Lapa Au. Superadas las primeras dificultades de aproximación y de trayectoria, siguió a Mornak hasta 1992, año en el que ella murió. Concentrándose en sus enseñanzas y en sus prácticas, el Dr. Yulén consiguió simplificar y mejorar aún más el proceso de Ho'oponopono con resultados sorprendentes. Entre 1984 y 1987 trabajó como psicólogo en el Hospital Estatal de Hawái, y esta es una historia que conocemos muy bien. De hecho, la mayoría de las personas que guardan alguna relación con Ho'oponopono se enteraron de esta técnica a través de un artículo del Dr. Joe Vitale, que ha tenido una amplia difusión en Internet sobre cómo consiguió curar una unidad entera de enfermos mentales usando la fuerza del pensamiento. Pie de página 2. Se trata del artículo What is Si Te Esteso? Curarte a ti mismo. Puedes encontrarlo en www.o-oponopono.info. Vitale había oído mencionar la existencia del terapeuta hawaiano que había curado a todos los pacientes de la unidad de enfermedades mentales de un hospital psiquiátrico penitenciario. Yulén realizó su curación sin haber visto nunca ninguno de ellos, simplemente estudiando sus historias clínicas y curándose a sí mismo en relación con cada uno de aquellos hombres. Yulén afirmaba que, puesto que cada uno de nosotros es completamente responsable de todo lo que sucede en su propia realidad, él era responsable de los problemas mentales de aquellos enfermos. A través de la práctica de Ho'oponopono, no borró en sí mismo todo. A través de la práctica de Ho'oponopono borró en sí mismo todos los recuerdos que compartía con esas personas y que eran la causa del desequilibrio que había causado su enfermedad. Limpiándose él mismo, hizo desaparecer también los elementos dañinos que había en el interior de sus pacientes. De este modo se produjo su curación. Parece increíble, ¿verdad? Pero ha ocurrido. Lo que nos cuenta Joe Vitale en su artículo es una historia real que ha sucedido y está ampliamente documentada. Pie de página 3. Sitio web www.0limits.info. En el mencionado artículo, el Dr. Vital entrevistaba al Dr. Ialekala Hewlett, que expuso, a través de su experiencia y con mucha sencillez, que fuera de nosotros no existe un mundo real. En el exterior no hay nada que no se encuentre ya en el interior de cada persona. Para resolver cualquier problema que se presente en el mundo real, primero hay que curar el espíritu,
y para hacerlo es necesario sentir el amor y vivirlo intensamente en todos los actos cotidianos. Esta concepción del amor y del sentido de la responsabilidad que todo individuo necesita para superar sus límites es el fundamento de la técnica Ho'oponopono que Hugh Lane ha dado a conocer al mundo a través de Joe Vitale. Cuando el doctor Hugh Lane cura a las personas, simplemente busca en sí mismo los recuerdos que tiene en común con los pacientes. Él no puede ser consciente de cuáles son los recuerdos específicos en cuestión, por eso confía ciegamente en la ayuda de la divinidad. Está listo para asumir el 100% de la responsabilidad del problema y así eliminar definitivamente el recuerdo compartido. Su forma de proceder consiste en estudiar atentamente los casos de los pacientes, concentrándose conscientemente en ellos y procediendo luego a la eliminación de lo que fuese erróneo en sí mismo, de lo cual los pacientes eran un reflejo externo. Nunca se encontró físicamente con ninguno de estos pacientes, pero consiguió, actuando sobre sí mismo, que sus patologías desaparecieran hasta el punto de poder darles el alta. Básicamente, estaba convencido de la salud mental de los pacientes en la realidad, así como de la enfermedad mental en el interior de la ilusión determinada por la polaridad que sus existencias terrenales reflejaban. Cuando se centraba en el intento de liberar su convicción de salud mental, permitía a sus pacientes abandonar su convicción de enfermedad mental, alineando realidad e ilusión. Con su manera de actuar ha demostrado que también la salud o la enfermedad mentales son un juicio determinado por los recuerdos y aceptado por parte de aquellos que los comparten y no un objetivo del estado del ser. Todos los seres humanos son su yo superior, su esencia profunda, pero tienen comportamientos, actitudes y personalidades determinadas por el ego y por la fragmentación producida por las experiencias y por tanto por los recuerdos. El enfermo mental probablemente ha vivido experiencias que le han fragmentado más que a una persona normal, pero en realidad todos nosotros, como seres humanos, estamos fragmentados, unos más, otros menos, pero sin lugar a dudas podemos afirmar que todos estamos un poco locos. La diferencia estriba en el nivel de fragmentación y por tanto de separación del uno. Sin embargo, el Dr. Hugh Lane ha demostrado que cualquier tipo de fragmentación y separación puede superarse gracias a la intención. En el momento en que el recuerdo culpable de causar el problema es eliminado, las partes fragmentadas de la conciencia implicada en el problema se vuelven a reunir y dejan inmediatamente de manifestar el problema en cuestión. En la cultura hawaiana, Ho'oponopono es la conciencia de que todo lo que sucede en la llamada realidad es el reflejo de nuestra forma de ser interior. Si la realidad que me rodea es desequilibrada, tengo que recuperar el equilibrio en mi interior para permitir que la realidad se alinee con la divinidad. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.